Buenas noches, hermanos de Iglesia Cristiana Jesucristo. La verdad para mí es una gran alegría o un privilegio poder estar con ustedes nuevamente aquí compartiendo la palabra del Señor. Y la verdad fue tan bonito el domingo pasado el venir a la iglesia, el vernos las caras, el poder medio platicar rápidamente por la cuestión de que teníamos que entrar y salir rápido, pero fue muy lindo y yo le doy gracias al Señor porque a través de, como decía el pastor Ricardo, este tiempo de confinamiento y de tantas cosas, el Señor lo ha usado para trabajar cosas que de otra manera creo que no hubiera podido trabajar en nosotros. Así que sí estoy muy agradecida y estoy súper contenta de que nos podamos comenzar a reunir nuevamente. Pero para mientras regresa toda la normalidad, pues sigamos con las transmisiones que han sido también de gran bendición. Ok, esta noche quisiera que comenzáramos leyendo Isaías 55 del 8 al 9. Aquí dice el Señor es el que está hablando directamente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo creo que todos hemos leído o escuchado alguna vez estos versículos. En mi caso, normalmente he tendido a asociarlos con sus promesas o sus planes de bien, ya sea para mí o para otras personas. Pero hace poco tiempo escuché un mensaje que me mostró otro ángulo que no necesariamente había considerado de esta manera. Pero antes de comenzar a analizar este versículo, quisiera que oremos un momento. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia. Gracias, Señor, porque tú vas mucho más allá de lo que podamos imaginarnos para alcanzarnos, para explicarnos, para que comprendamos, para que te conozcamos más. Te pedimos esta noche que nuestro corazón y nuestro entendimiento estén abiertos a ti, a tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra entre a nuestro corazón, que penetre para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y para que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por favor, Espíritu Santo, confío en ti, confiamos en ti, en que seas tú hoy quien nos hable, quien nos muestre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como hijos de Dios, como su iglesia, es muy importante que entendamos esto que el Señor dice aquí en Isaías 55, que sus pensamientos no son como los nuestros. Y la verdad es que hoy todos queremos estar en Twitter y queremos compartir nuestros pensamientos allí, porque creemos que nuestra opinión, que nuestra forma de pensar es tan profunda. Todos creemos que tenemos algo importante que decir. Todos estamos en Facebook y ahí plasmamos nuestros pensamientos. Otros tienen sus blogs donde comparten sus pensamientos. Y todo el tiempo estamos escuchando y leyendo, ya sea en Facebook, en Twitter, en YouTube, ahora en TikTok. Estamos escuchando y leyendo los pensamientos de otras personas. Y no necesariamente cosas malas. La verdad es que preferimos escuchar lo que otros tienen que decir, los mensajes de otros, y creer lo que otros enseñan. Y el punto es que buena parte de la teología que hoy vemos, muchos cuestionan las doctrinas que hemos creído durante siglos. Y el argumento que usan para debatir estas creencias es: yo nunca haría algo así. ¿Por qué Dios sí lo hace si yo no lo haría? ¿Por qué Dios hace cosas como estas? Usan su lógica y su razonamiento para tratar de explicar
lo que Dios hace o deja de hacer. Pero Dios lo dice muy claro en Isaías. Tus pensamientos no son como los míos. De hecho, en el versículo 9 el Señor dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que los tuyos. Y pensemos en el cielo. El cielo, allí vemos el sol, la luna, las estrellas. Y para que nos demos una idea, a mí me gusta ubicarme en el espacio, en el tiempo. El sol, o sea, el sol es la estrella que tenemos más cercana a nosotros. El sol está a 149 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. 149 millones y poquito. Y el Señor dice, la manera en que yo pienso, Silvia, está a esa distancia de como tú piensas, mínimo a esa distancia. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios dice, es tan importante lo que está aquí y es tan valioso. Porque cuando estamos a solas con el Señor, por ejemplo, cuando nos encerramos para tener un devocional, para orar, para leer la palabra, no estamos allí para darle vuelta a nuestros pensamientos y escuchar nuestro corazón y nuestros deseos. Ese no es el punto de tener un devocional con Dios. No tiene sentido hacer algo así, porque Dios dice, mis pensamientos están mucho más allá que los tuyos. Mis caminos no son como los tuyos. Si apartamos un tiempo para estar con Dios, es para escucharlo a Él, no para considerar lo que yo opino que es una buena idea. Y por eso es que necesitamos humillarnos. Cuando buscamos al Señor necesitamos reconocer nuestra posición delante de Él. Esta generación tiene muchas luchas con la definición de la verdad, porque creen que pueden encontrar su propia versión de la verdad y creen en sus propios pensamientos, en sus ideas, y los valoran. Por eso es bueno leer estos versículos como los que encontramos en Isaías, con los que Dios en realidad nos ubica, nos pone en nuestra verdadera posición delante de Él. Porque seamos honestos, realmente, ¿a quién le importa lo que tú o yo pensamos? ¿Realmente? ¿A quién le importa lo que siento o si pienso o si lo que pienso es lo correcto? Yo soy simplemente un ser humano que lleva aquí 55 años ya. Y Dios dice que sus pensamientos son eternos y muchísimo más grandes que los míos. Entonces, ¿cuál es el punto? Y ya es tiempo que abramos nuestra Biblia y que le permitamos al Espíritu Santo que poco a poco vaya cambiando nuestro corazón para que sus pensamientos y sus caminos se hagan vida en nosotros. A mí no se me olvidan las palabras del doctor Paul Caramel, nos lo ha dicho N veces, que la oración que él hace y la que deberíamos hacer todos los días es, Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón, hazlo de nuevo. Leamos qué dice Eclesiastés 5, del 1 al 2, y voy a leer la Biblia de las Américas. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aquí Salomón dice, tengamos cuidado cuando entremos al santuario de Dios, cuando entremos a la presencia de Dios. Hoy todos nos apresuramos en hablar. Y como dice el versículo, ofrecemos sacrificio de los necios. Comenzamos a hablar porque no sabemos que estamos haciendo mal. Hay que tomar en serio esta palabra. Es muy importante cuando estemos en la presencia de Dios. Pero también es muy importante en todo momento. Necesitamos cuidar nuestras palabras siempre. Nuestras palabras deberían ser el resultado de los pensamientos de Dios
y no de nuestros pensamientos. Ese debería ser nuestro estilo de vida, siempre. Pero el problema es que en general queremos caerle bien a la gente, ¿o no? Eso está en nuestra naturaleza humana, caerle bien a los demás, que nos acepten, ser populares. Y entonces decimos cosas para que los demás reaccionen a nuestro favor. Sin embargo, los pensamientos de Dios son tan altos como el cielo, por encima de la tierra, mucho más arriba que los nuestros. Y los pensamientos de Dios no son populares. Y eso va en contra de nuestra naturaleza. Recordamos lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo me convertí patojita cuando tenía como 14 o 15 años. No recuerdo la fecha exacta. Pero conforme pasó el tiempo y comencé a leer la Biblia y a ver cómo era Dios y qué había que hacer, recuerdo que llegué al punto un día en el que le pregunté al Señor, fue de las primeras veces que yo escuché que en realidad Él me dijo algo. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué todo lo tuyo es al revés? O sea, todo es al revés. Para recibir hay que dar. Para ser grande hay que hacerse pequeño. Si te hacen mal, debes devolver el bien y bendecir. ¿Qué es esto? Todo lo tuyo es al revés. Pero Él me respondió, usualmente como lo hace, con pocas palabras, pero pocas palabras con un gran contenido que a veces se sienten como que un tráiler fuera puesto sobre nosotros. Me dijo, yo no estoy al revés, Silvia. Es el mundo el que está al revés. Eres tú la que está al revés. Y eso es un hecho, hermanos, pero nos cuesta entenderlo. Leamos Isaías 66:2 y también vamos a leer nuevamente la Biblia de las Américas. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Aquí es Dios quien está hablando nuevamente. Dios está diciendo, cuando busco un siervo, cuando busco a alguien para bendecirlo, a un mensajero, quiero a una persona que sea humilde, con un espíritu contrito y que tiemble cuando yo hablo, que tiemble ante mi palabra. Y mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que temblamos ante su palabra? Aquí dice que deberíamos temblar cuando escuchamos la palabra de Dios. Dios dice que a esos es a los que va a mirar. Nosotros miramos ¿a quiénes? A los que llaman la atención, a los que tienen habilidades, dones, talentos, a los que son valientes, a los que tienen mucho dinero o mucho éxito, o que son muy inteligentes. Pero Dios dice, yo voy a mirar al que es humilde y contrito, al que tiembla cuando escucha mi palabra. Temblar, o sea, reconocer su autoridad, la fuerza, el poder de su palabra. Siempre debemos recordar, hermanos, que los pensamientos de Dios están mucho, mucho, mucho más arriba que los nuestros. Vamos a leer una porción un poquito larga en Apocalipsis 4. Aquí Juan está describiendo lo que vio cuando él entró al cielo. Cuando él entró al lugar donde está la presencia de Dios. Apocalipsis 4, del 1 al 11, si pueden agarrar su Biblia y leer conmigo. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza.
Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto está sucediendo en el cielo en este momento. Estos seres vivientes están diciendo constantemente: Santo, Santo, Santo. O sea, tú, Dios, eres diferente que nosotros. Tú eres perfecto y tus pensamientos están muy lejos de los nuestros. No importa lo que los humanos están pensando, no importa lo que estos seres vivientes tan maravillosos están pensando. Ellos solo están viendo el trono de Dios. Y al ver el trono dicen: Él es tan santo. Por eso debemos nosotros dejar de valorar tanto nuestras opiniones y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Porque Él es santo. Y es que vivimos en una época en que no entendemos que los caminos de Dios son distintos a los nuestros, que Él es un ser completamente distinto y que piensa en forma distinta a la nuestra. Hoy es muy común la idea de: ay, pues si Dios es amor, ¿cómo es que puede castigar? Esta es una tendencia muy fuerte hoy. Y pensar así, hermanos, no solo es peligroso, sino que podría ser mortal. Porque cada uno tiene su definición de amor. Y pensamos: bueno, si yo amo a alguien, yo nunca podría enviarle un juicio a esa persona, jamás. Y razonamos basándonos en nuestros propios sentimientos. De hecho, hoy la mayoría de personas, incluso muchos cristianos, no creen en el castigo. Y piensan: pues yo no castigo, yo no creo que sea lo correcto, yo no pienso así. Y mi definición de amor es que uno no puede amar a alguien y al mismo tiempo derramar ira sobre esa persona. Por lo tanto, debería ser igual con Dios. Pero ¿de dónde viene esa idea? ¿De nuestra cabeza? ¿Viene de mi cabeza porque yo ya viví 20, 30, 40 años? Entonces, ¿mi opinión es muy importante? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Leamos qué dice en Apocalipsis 19, versículos 1 al 3. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron entonces: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto es una adoración en el cielo. Están diciendo: Aleluya, salvación y honra y poder son del Señor nuestro. Pero ¿cuál es la razón de esta alabanza y esta adoración que están levantando delante de Dios? Es su juicio, es que Él ha emitido su juicio. Ellos dicen: Aleluya, ha vengado la sangre de sus siervos y el humo de ella
sube por los siglos de los siglos. Están alabando a Dios porque ha derramado su ira. Y la pregunta es, ¿quién alaba a Dios por su ira? ¿Cuándo fue la última vez que cantamos un himno que habla de la ira de Dios? Sin embargo, en la Biblia, la ira de Dios la vemos una y otra vez. Hay cánticos en la Biblia que hablan de la ira de Jehová. Hay salmos que hablan de la ira de Dios. Pero a nosotros nos da vergüenza. Nos avergonzamos de la ira de Dios y no nos gusta hablar de la ira de Dios. Si le hablamos de Jesús a alguien, no le decimos nada acerca de esa parte del carácter de Dios. Nos da vergüenza porque pensamos que es un defecto que Dios tiene. O sea, Dios es amor, ¿verdad? O sea, no encaja esto aquí. Y quizás lo hacemos porque es nuestra tendencia. Pensemos en un ejemplo. Mi papá es alcohólico y entonces yo quiero esconder ese defecto que él tiene, esa parte de él fea que él tiene, que yo considero fea, bueno, que en realidad es fea, lo quiero esconder de mis amigos. No quiero que sepan que le pega a mi mamá. Quiero proteger a mi papá. Y tenemos esa mentalidad con Dios. Pensamos que su ira es un defecto y que nos da vergüenza. Hoy hay muchos libros al respecto que cuestionan las acciones de Dios y que dicen, en realidad este pasaje significa esto, porque aquí, porque allá. Y la verdad yo nunca castigaría a mis hijos así como Dios lo hace. Si yo hubiera creado algo, yo nunca lo destruiría de esa manera. Yo no pienso así. Por lo tanto, yo no creo que Dios piense así. Pero ¿cómo podemos ignorar algo que está mencionado en la Biblia tantas veces? Hay más de 200 versículos que hablan de la ira o del enojo de Dios. Lo que pasa es que no leemos la Biblia de principio al fin. Solo escuchamos sermones que otros dan. Y no a todos les gusta predicar de la ira de Dios. No es un mensaje popular. Hay iglesias donde específicamente no se habla del infierno, prohibido. Como si fuéramos las niñeras de Dios y quisiéramos esconder ciertas partes de su naturaleza que pensamos que, uy no, qué feo esto. Pero esto es algo de lo que Dios habla todo el tiempo y de lo que los cristianos a través de la historia han hablado muchísimas veces. Y de hecho es un tema que le doy gracias al Señor, aquí en nuestra iglesia sí se ha tocado varias veces, pero en general no es algo que se aborda y es algo que en lo personal tratamos de evitar. Antes, hablar del infierno y de la ira de Dios era algo normal, pero ahora, uy no, la gente se va a ofender. La ira de Dios no es un tema popular, hermanos, y entonces la gente dice, no, pero mire, lo que pasa es que eso era en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es así. Bueno, no han leído Apocalipsis, se nota. Pero pensemos entonces, ¿hemos leído las palabras de Jesús? No solo los mensajes que otros dan acerca de lo que Jesús dijo. ¿Lo hemos leído nosotros? Jesús habla del infierno y del juicio más que cualquier otra persona en la Biblia. Es Él quien dice que cuando nos morimos hay un gran abismo que nos divide y que no se puede cruzar. Cuando cuenta la historia del hombre rico que le pide a Lázaro que moje su dedo en el agua para que refresque su lengua porque estaba sediento y atormentado en el Hades. Esta historia la vemos en Lucas 16, 22 al 24, una parte de la historia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Jesús contó esta historia
Fue Él también quien dijo en Mateo 25 que Él dice lo que va a suceder al final, cuando separe las ovejas de los cabritos, y que un grupo se va a recibir la herencia eterna, recibirá la herencia eterna, pero el otro grupo recibirá el castigo eterno. Ahora, es Dios quien hace estas cosas. Son sus pensamientos, pero no nos gusta hablar de ellos. Vamos a leer Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este es un pasaje tremendo, pero observemos que es una advertencia. El Señor nos está explicando cómo son las cosas y nos está advirtiendo, nos está mostrando la realidad. En la historia del pueblo de Israel, vemos que los profetas básicamente tenían dos trabajos. El primero, decirle al pueblo cuáles eran las bendiciones que tendrían, que recibirían, si obedecían la palabra de Dios. Y el segundo, advertirles de los castigos que recibirían si desobedecían la palabra de Dios. Bendición y maldición. Y la Biblia está llena de esto. En Josué 8, vemos que cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, el pueblo cumplió el mandato que Moisés les había dado en Deuteronomio 11 de proclamar todas las bendiciones que recibirían si obedecían los mandamientos del Señor y proclamar también todas las maldiciones que vendrían sobre ellos si desobedecían. Esto lo tuvieron que hacer. Este relato lo tenemos en Josué 8, del 33 al 34. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así, todos los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los justos, bienaventurados los mansos. Pero también dijo, mas ay de vosotros cuando hagáis estos, ay de vosotros cuando digáis esto. Lo mismo hicieron los profetas. Pero hoy solo predicamos la mitad. ¿Por qué? Porque somos adictos a la popularidad. Somos adictos a que nos amen y nos acepten y nos gusta caer bien. Esta es una generación que se caracteriza por querer la fama, que mide a las personas por cuántos seguidores tienen en Twitter. ¡Hala! Es que yo tengo X seguidores. Comienza a predicar acerca de la ira de Dios, a ver cuántos te siguen siguiendo. Comienza a postear todos los versículos que hablan de la ira de Dios, a ver cuántos likes vas a tener. Somos adictos a la popularidad y nuestra forma de pensar debe cambiar. Pensemos en esto, los profetas eran hombres solitarios. Y no dice Pablo en 1 Corintios 14:1, que procuremos todos profetizar. O sea, que todos digamos la palabra de Dios, que transmitamos a otros cuáles son los pensamientos de Dios y no los nuestros.
Ese debería ser un trabajo que todos hagamos todo el tiempo. Quizás no un ministerio principal, pero todos somos llamados a transmitir los pensamientos de Dios y no los nuestros. El Señor Jesús nos dijo que los tiempos del fin serían como los días de Noé. Leamos Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Fue Noé un hombre popular? Y si estamos en los tiempos del fin, ¿no queremos nosotros ser como Noé? ¿No deberíamos nosotros anhelar ser como Noé? El Señor necesita más Noés en esta tierra. Más Noés que estén dispuestos a dar un paso y no tener vergüenza. ¿Por qué el Señor nos advierte de su ira? Porque nos ama, hermanos. Él dice que no se complace en la muerte del malvado. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Nosotros debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y eso incluye su ira. Nuestro Dios es un Dios increíble, es un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero también es un Dios santo. Y parte de esa santidad tiene que ver con su ira. Y en los tiempos del fin, los ángeles y todos los que estén en el cielo estarán adorándolo mientras Él derrama su ira. ¿Entendemos esto? Ahora, ¿haría yo algo así? Por supuesto que no, pero tampoco dejaría que mi único hijo muriera por los pecados de otra persona. Mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Mis caminos no son tan altos como los de Él. Yo nunca pensaría en perdonarlos a todos y que mi hijo único pagara por esos pecados. Pero vemos, sus pensamientos son distintos, son más altos. Cuando leamos, hermanos, de aquí en adelante los versículos que hablan de la ira de Dios, recordemos lo que Dios dice acerca de sí mismo como una advertencia. Te amo y me importa, pero también necesitas entender esta otra parte de mí. Romanos 2, del 4 al 8, dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El Señor ha sido paciente con nosotros. Su benignidad nos debería guiar al arrepentimiento. Nos gusta esa parte de Él, nos gusta su benignidad y su paciencia. Nos gusta que todavía estemos vivos y que todavía tengamos la oportunidad. Dios es bueno. Pero en el versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Aquí vemos la bendición, un Dios bueno que perdona, vuélvete a Él. Pero también vemos la advertencia, si no te arrepientes, lo que estás haciendo es acumular ira para ti mismo, para cuando ese día venga. Bendición y maldición, eso dice la Biblia. Necesitamos hombres y mujeres de esta generación que se levanten como Noé. No sabemos el día y la hora de su venida,
Pero el Señor sí reprende a los que no conocen los tiempos. Y por eso nos advierte, porque debemos estar pendientes de las señales y de los tiempos del fin. Y esta generación necesita hombres y mujeres que se levanten y que sean como Noé. Jesús dijo, si me confiesas a mí, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero si te avergüenzas de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los ángeles. El mundo odia este mensaje, pero eso no nos debe importar. No debemos avergonzarnos del Señor ni de su palabra. Jesús volverá y volverá para llevarse a su esposa y para enjugar las lágrimas y para juzgar al mundo. Y será un juicio terrible. Pero esto hay que decirlo por amor, para que las personas no acumulen ira, para que se arrepientan y se vuelvan a este Dios bueno, misericordioso y perdonador, porque conforme a lo que dice su palabra, un Dios de amor también puede ser un Dios de ira. Y vendrá el día de la ira de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu naturaleza, por cómo eres tú. Te damos gracias porque eres un Dios tan grande, tan maravilloso, tan perfecto y tan justo, tan recto. Esta noche queremos pedirte que nos des la sabiduría para dejar de escuchar las mentiras del mundo y que ya no nos avergoncemos de ti y de quién eres tú, porque tú eres un Dios maravilloso y vas a volver. Ayúdanos a entender tu ira de tal manera que aprendamos a adorarte, porque esa es una de tus características, y no de adorarte a pesar de que es una de tus características. Danos valentía para que podamos advertirle a aquellos que amamos acerca de tu naturaleza y de toda la abundancia de tu riqueza que tienes para darnos, de tu salvación que tienes para darnos a todos, porque tú no quieres que nadie se pierda. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.